Ya son las 8 de la noche, vamos a comenzar y me gusta ser puntual. Amén. Así que vamos a orar al Señor para comenzar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por esta preciosa noche que nos das una vez más para expresarnos aquí en esta pantalla, Señor, en esta internet. Oh Dios del cielo, que esto va a quedar grabado aquí y las personas que vengan detrás también puedan recibir tu bendición. Glorifícate en cada una de las familias que están conectadas, Señor. Padre Celestial, y quítame a mí, ponte tú, Señor, unge mis labios para que yo no diga nada que no sea tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estudiar el capítulo 9, pero antes yo les traje un pequeño resumen condensado de los próximos 3 capítulos, de lo que va a pasar los próximos 3 capítulos, que es relacionado al problema de los judíos, porque tenemos que entender todas estas cosas que estaban pasando en este tiempo, ¿no? Porque Pablo escribía estas cartas a los romanos, allá a Roma, a la iglesia de Roma, que era una iglesia que dominaban los gentiles, había más gentiles que judíos, pero el grupo judío, pues usted sabe que es un grupo que tiene sus raíces de muchos años atrás, y esta raza pues tiene sus reglas y eran estrictamente dirigidos por la ley, y cómo eso cambió, pues eso es una de las cosas que estamos estudiando. Amén. Saludos a Linda y a Carlos, que veo por ahí. Vamos a empezar con el resumen. En el capítulo 9 y 11, Pablo, de 9 al 11, Pablo se enfrenta con uno de los problemas más desconcertantes que se le presentan a la iglesia cristiana, que era lo que le estaba hablando, el problema de los judíos. Los judíos era el pueblo escogido por Dios. Habían ocupado un lugar exclusivo en el propósito de Dios. Y sin embargo, cuando vino al mundo el Hijo de Dios, todos lo sabemos, le rechazaron y le crucificaron. ¿Cómo se puede explicar esta tragedia o esta paradoja, esta contradicción? Este es el problema que Pablo trata de resolver en estos capítulos del 9, 10 y 11. Capítulos de Romanos 9, 10 y 11. Complicados y difíciles por esta trayectoria de los judíos, ¿no? Que a veces no la comprendemos o no la entendemos bien por su cultura. Algo que debemos tener presente al estudiar estos capítulos es que Pablo no escribió estos capítulos con ira, no los escribió enojado, mire cómo los escribió, sino con un profundo dolor de corazón, y eso lo corroboramos ahorita con la palabra. Pablo no podía olvidar que era judío, que estaba dispuesto a dar su vida para traer a sus hermanos de raza a Jesucristo. Pablo nunca niega que los judíos eran el pueblo escogido. Dios lo había adoptado como propios. Les había dado los pactos, el culto, el templo, la ley. Les había concedido la presencia de su gloria cuando estuvo Moisés, que Moisés les dio las espaldas a Dios. Y les había dado los patriarcas, Abraham, los David, Samuel, todos estos profetas grandes, o sea, pero sobre todo, Jesús era judío, hermano, de la tribu de Judá, como estaba profetizado. Lo primero que Pablo aclara en su argumento es que, si bien es cierto que los judíos rechazaron y crucificaron a Jesús, también lo es que no todos los judíos le rechazaron. Algunos le recibieron y creyeron en él. Porque todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos, lo sabemos, especialmente los 12 apóstoles. Pablo repasa la historia e insiste que lo que hace a un hombre judío no es el ser descendiente de Abraham. En la
historia de Israel hubo un proceso que Pablo llama elección. Y atiendan bien a este término de elección, en que algunos descendientes de Abraham fueron escogidos y otros rechazados. ¿Okay? En el caso del mismo Abraham, su hijo Isaac, que nació en el cumplimiento de la promesa de Dios, fue elegido, pero Ismael, que era hijo de Agar, que nació sencillamente como el resultado de un proceso natural, no lo fue. En el caso de Isaac, su hijo Jacob fue elegido, pero el mellizo de Esaú, eran dos gemelos, no. Esta elección no era el resultado de los méritos personales, sino de la sabiduría y la soberanía de Dios. Te voy a repetir eso, porque eso es bien importante. Esta elección no era el resultado de los méritos personales, sino de la sabiduría y la soberanía de Dios. Y escucha esa palabra, soberanía de Dios, porque esto determina muchas cosas. La soberanía de Dios, lo que es Dios. Amén. Además, el verdadero pueblo escogido nunca era toda la nación, sino un remanente fiel, unos pocos que eran leales a Dios cuando todos los demás le negaban. Isaías 10:22 dice así, dice, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Isaías 10:22, para que después lo busque o lo apunte por ahí. Lo que Pablo quiere dejar claro es que nunca fue toda la nación el pueblo escogido. El error fundamental de los judíos fue que intentaron llegar a la perfecta relación con Dios por su propio esfuerzo. Mientras que los gentiles se limitaron a aceptar con confianza lo que Dios le ofrecía. Hubo ahí una diferencia, porque el gentil, cuando vio esa puerta que se abrió, pues lo aceptó en una forma muy humilde, pero siempre el judío traía como una arrogancia, como que ellos se merecían todo porque venían de Abraham, ¿okay? Y entonces todas estas cosas era un malentendido que ellos tenían, ¿no? Ok. Mientras que los gentiles se limitaron a aceptar con confianza lo que Dios le ofrecía, los judíos tenían que saber que la única manera de llegar a Dios era mediante la fe. Eso era lo que trataba Pablo de traer a la iglesia de Roma, ¿vale? Para explicarle a los judíos, y que los logros humanos no llevaban a ninguna parte. O sea, no es por obra, no era por obra. Primero era la fe, ¿ok? Y después la fe iba acompañada de las obras, pero tú tenías primero que tener la fe, ¿no? ¿Ok? Bien. Así lo expresó Isaías 26:16. Isaías 26:16 y Romanos 10:11. Dice, nadie que ponga en él su confianza quedará defraudado. La confianza en Dios, que es la fe. Pero los judíos se aferraron al mérito humano de la obediencia a la ley. Se fueron por ahí. Cuando Jesús vino, ese era un problema grande. Se lo jugaron todo a sus obras, pero no deberían haber sabido que el camino que conduce a Dios es el de la fe, porque ya se lo habían dicho los profetas. Ya los profetas venían hablando de esto hace mucho tiempo. O sea que era importante esto que los profetas habían dicho. Y cuando Jesús vino, que había muchas profecías sobre Jesús, ellos no pudieron entender, porque ellos seguían un método que era la ley. Entonces estaban, si decimos hoy día, estaban técnicamente, ¿verdad? Estaban técnicos ya,
Ya no era algo, una devoción, sino era algo técnico que tenían que hacer, una rutina, ¿no? Y cuando la vida tuya se convierte en rutina con Dios, ¿verdad? Y muchas cosas que haces como rutinarias, pues entonces como la cosa va perdiendo el sabor de espíritu, de lo que el Espíritu Santo hace en uno, que el Espíritu inspira a uno y la presencia de Dios inspira a uno, ¿verdad? Y uno no se queda en ese tecnicismo que es vacío y hueco, ¿ok? Ahora el propósito de Dios es que los judíos sientan envidia, escuche, de la relación que los creyentes gentiles tienen con él. Y eso lo mueve a solicitar su admisión. Moisés dijo, hablando al pueblo gentil, en Deuteronomio 32:21, dijo, os hago tener celos de los que no son la nación. Desde allá viene eso, ya. Porque Dios es omnipresente, es omnisciente. Amén. Es su sabiduría, su conocimiento es de ayer, de hoy y por los siglos. Él vio ayer, vio hoy y vio por los siglos también. El futuro, Él es Dios. Amén. Así que eso estuvo escrito en Deuteronomio, que había un pueblo que lo iba a mover a celo. Al final los gentiles serán el instrumento para la salvación de los judíos, y así lo vimos en Apocalipsis. Cuando estudiamos Apocalipsis vimos que el pueblo gentil básicamente fue que evangelizó al pueblo judío, ¿ok? Por la misericordia de Dios. Bien, Romanos 9 del 1 al 6. Ahora vamos a empezar Romanos. Dice así, la palabra del 9, vamos a leer del 1 al 6. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que fue lo que hablamos ahora en el resumen. Porque deseara yo mismo ser anatema, este es Pablo hablando, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, lo que le dio Dios, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, que era judío también de la tribu de Judá, como dijimos ahorita, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo vamos a dejar ahí hasta el 6 y después seguimos con el otro. Vamos ahí. Pablo empieza intentando explicar el que los judíos rechazaran a Jesús como Mesías, y empieza no con rabia, sino con angustia, no en una tempestad de airada condenación, sino con un dolor y un sentir en el corazón quebrantado. Pablo compartía el sentimiento del Dios que amaba y servía. Odiaba el pecado, pero amaba al pecador, y así ha sido siempre. Nadie no podrá salvar a nadie, a menos, hermano, que empiece por amarle. Cuando usted ama a la persona, usted ora por él, usted le predica la palabra, y usted quisiera que él fuera donde usted averiguó que era bueno, que era en los brazos de Dios. Y todo lo bueno que usted tiene, usted lo quiere para la gente que usted ama. Así que lo primero que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo. Pablo veía a los judíos no como culpables, a los que había que maltratarle y sacarle en cara todo lo que hicieron, que crucificaron, sino como personas a las que había que tratar con amor. Amén. Para traerlos a los brazos de Jesucristo, para que pudieran entender. Porque una persona, cuando usted le predica de una forma refunfuñante, automáticamente cierra sus oídos y cierra sus ojos y no ve, ni te oye, ni te ve lo que tú dices, solamente te refuta lo que tú dices. Y eso no lo podemos hacer
si no tenemos amor en lo que nosotros le decimos. Pablo dice que por amor a sus hermanos estaría dispuesto a que cayera sobre él la maldición de Dios si así pudiera remediar algo. Si eso hubiera remediado algo, él estaba dispuesto a sacrificar su vida. Aquí tenemos una vez más la gran verdad de que el que quiera salvar al pecador tiene que empezar por amarle. Si hemos de ser instrumento para la salvación de otros, eso es lo que debemos sentir. La Biblia está llena de esta relación filial de Israel con Dios, que el pueblo rechazó aceptar hasta las últimas consecuencias. Ahí está la tragedia que Pablo veía con tristeza y pesar en su corazón. No es la ira de Dios la que se oculta tras las palabras de Pablo, sino el corazón quebrantado de Dios. Amén. Vamos a leer ahora del 7 al 13. Del 7 al 13. 9, 7 al 13. Dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no a los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Te voy a repetir eso. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, porque los judíos se creían que porque eran descendientes de Abraham o de alguna tribu, ya eran salvos, y eso era incorrecto. Son los hijos de Dios, sino que contados como descendientes, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y este fue el caso de Jacob y Esaú, que dice que peleaban en el vientre de Rebeca para salir, que aún ahí había una pelea, hermano. Y salió el primero, el colorado Esaú, que dicen que era rojo, con el pelo rojo, y detrás salió Jacob. Y ya estaba la profecía de que el mayor servirá al menor, hermano. Eso está en la soberanía de Dios. Amén. Y entonces, cuando yo digo la soberanía de Dios, no entre en como una culpabilidad en tu vida de que entonces pues seré yo salvo. No, hermano, usted es salvo si usted aceptó al Señor Jesucristo. La puerta de la gracia de Dios está abierta. Amén. Pero esta gente tenía un llamado especial, y unos eran llamados y otros no. No era que eran condenados, pero muchos no llegaban a la salvación. Amén. Pero la puerta estaba abierta. Pero el llamado lo da Dios, y se lo da a gente. Solamente 12 fueron los apóstoles, y después entró Pablo, que dice que fue como un abortivo, pero solo 12. Pero usted se cree que los discípulos de Jesús eran 12. Los discípulos de Jesús eran miles. Había miles de gente que lo seguía, hermano. Pero había 12 nada más que eran íntimos de él. ¿Y por qué esto Dios lo hace? ¿Dios tiene preferencia? No. Dios tiene elegidos para hacer el trabajo acá abajo. ¿Ok? Pero no quiere decir que tú eres rechazado. O sea, nadie está hablando de que los otros son rechazados. Escogió a uno para servir. Los otros, pues, si quieren vienen, y si no, se quedan. Y muchos decidieron quedarse. ¿Ok? Pero Él elige con quién trabaja, porque Él es Dios soberano. ¿Amén? Y eso, póntelo en tu corazón. Pero no te pongas con lo que no eligió. Amén. Ponte en el grupo que Él elige.
porque Él nos eligió. Cuando usted conoció, el que usted esté mirando aquí ya usted es parte del cuerpo si usted ha aceptado al Señor Jesucristo. Así que esto es parte de los elegidos, es parte de los llamados, es parte de los que tienen que llevar la palabra de Dios a cada rincón. Que usted lo hace o no, usted sabe si lo hace. ¿Okay? Esos son los mandamientos de Dios. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Por lo menos con tu vida lo puedes predicar, dando buen testimonio de que tú eres un gran cristiano. ¿Amén? Eso es importante. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Isaías, más a Esaú aborrecí. Y ustedes saben por qué aborreció a Esaú. ¿Amén? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, escuche, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ok? Eso es importante. Me pasé un poquito, era hasta el 13, era hasta Jacob, amén, y eso. Pero vamos ahora sobre eso, del 7 al 13, dice, el que los judíos rechazaran y crucificaran a Jesús, el Hijo de Dios, quiere decir que el propósito de Dios quedó frustrado y fracasado. Su plan, Pablo está convencido de que eso no puede ser. De hecho, no todos los judíos rechazaron a Jesús, algunos le aceptaron, porque no cabe duda que todos sus primeros seguidores eran judíos, lo mismo que Pablo. Pablo sostiene que ser judío es más que formar parte de la descendencia física de Abraham, que el pueblo escogido no es meramente la suma de los descendientes de Abraham, sino que en esa familia se lleva a cabo un proceso de selección a lo largo de la historia. Hasta aquí un judío aceptaría el argumento de Pablo, hasta aquí. Estos judíos, porque eran fuertes. Los árabes no son descendientes de Ismael. Perdón, los árabes son descendientes de Ismael, que fue hijo de Abraham también. Pero a los judíos no se les pasaría por la cabeza nada decir que los árabes pertenecían al pueblo escogido. Y los edomitas, que son hoy día Irak, eran los descendientes de Esaú, que es el que quería decir, que es lo que quería decir Malaquías. Malaquías, en el primer capítulo, usted lo busca, dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Okay? Y lea la palabra y usted va a entender más por qué él aborreció a Esaú. Y Esaú era tan hijo de Isaac como Jacob su mellizo. Pero a ningún judío se le ocurría decir que los edomitas tenían parte del pueblo escogido. Desde el punto de vista judío, Pablo ha demostrado su argumento. Había un proceso de elección que se estaba llevando a cabo en la familia de los descendientes de Abraham. Pablo añade que esa selección no se basa en las obras ni en méritos. La prueba está en que Jacob fue elegido y Esaú rechazado antes de que naciera ninguno de los dos, cuando estaban en el seno materno. Este argumento sigue siendo válido y concluyente para un judío y hasta para nosotros. Una gran verdad surge del corazón de este argumento. Todo es de Dios, hermano. Detrás de todo está Dios. Su obrar, aun las cosas que parecen injustas e imprevistas, tienen en él su origen. Nada en el mundo va a la derriba. Todo depende de Dios. Eso demuestra que Dios es soberano. ¿Ok? Y estamos probando aquí que Dios es soberano. Y Pablo le estaba probando a la iglesia romana, a la parte judía, que Dios es soberano. Amén. Y Dios es el que dice quién es. ¿Ok? Y sobre eso vamos a estar hablando mucho. Así que si está un poco confundido, no se me pase para el lado de los condenados.
quédese en los que somos salvos, amén, porque está la gracia y la puerta abierta. No se me achante, porque rápido hay gente que tiene la mente negativa y como que se va para el lado negativo. No, hermano, no le haga caso al enemigo. Te quedes en el lado positivo, en el lado de Jesucristo, porque Jesús murió por ti y murió por mí. ¿Ok? Si tú abres la puerta o abriste la puerta, tú estás adentro. Tú no eres parte de lo que estamos hablando. ¿Ok? Ya usted cayó en esa eternidad de parte de Dios. Ya esta gente que se salvó, que dice que de antes de usted ya era elegido en el vientre de su madre, como habla Jeremías, ¿ok? Pues mucha gente como que se condenan ellos mismos, tratan de irse para el lado negativo, y la puerta, estamos en la gracia, en la puerta de Dios. Pero estas cosas tenemos que hablarlas para que usted entienda que Dios es soberano y Dios eligió a sus siervos, amén, como eligió a los 12. Ok, Romanos 14, 9, 14 al 18. Ahora vamos 14 al 18. 9, 14 al 18. Esto es vianda, hermano, es fuerte. Te abra su cabeza, amén, positiva. Como está escrito, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y tuvo misericordia de ti, de mí. Dale gracias a Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quiere decir que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a esta papita caliente otra vez. Dice, ahora Pablo sale al paso de las preguntas y objeciones que surgen en nuestra mente, hermano. Ha dicho que el proceso de selección y elección ha seguido su curso a lo largo de la historia de Israel. Ha hecho hincapié en que el hecho de que la selección no se basa en ningún mérito humano, sino exclusivamente en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en nosotros es que seamos salvos. Nuevamente cita dos ejemplos para demostrar su afirmación, y lo refuerza con citas bíblicas. En primer lugar está tomado en Éxodo 33, 19. Dice, Moisés está pidiendo una prueba definitiva de que Dios está realmente con el pueblo de Israel. La respuesta de Dios es que Él tendrá misericordia de los que tengan misericordia. Es decir, le dice a Moisés que confíe y deje las cosas en su mano, porque Él sabe lo que hace. Su actitud de misericordia hacia la nación depende exclusivamente de Él mismo. Él es el que, porque es que nosotros nos queremos meter hasta en la elección de Dios y queremos decir quién es salvo y quién no es salvo, y quién es condenado y quién no es condenado, y eso no nos corresponde. Nos corresponde que tengamos temor de Dios, y su misericordia nos cubra y nos proteja. Y otro ejemplo está tomado de la batalla para la liberación de la esclavitud de Egipto y el poder de Faraón. La primera vez que Moisés fue a pedir la libertad, advirtió a Faraón que Dios le había colocado en el escenario de la historia para demostrar su divino poder y servir ejemplo a la humanidad de lo que sucede a los que se oponen a Dios. Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y eso fue a Faraón. Pero esto no quiere decir que Faraón no fuera más que una marioneta, porque él no era marioneta, él podía elegir. Faraón pudo elegir,
Dios le advirtió a Faraón, pero Faraón escogió no hacer caso. Si no hizo caso, pues tiene sus consecuencias. Cuando llegamos a conclusiones del asunto, vemos que hay una gran verdad. Es imposible pensar en la relación entre Dios y el hombre en términos de justicia. El hombre no puede nunca tener ningún derecho ante Dios. Escuche eso, ningún derecho ante Dios, que a veces nos atrevemos a ponernos a discutir con él. La criatura no puede pretender nada ante el Creador, porque no merecíamos nada, hermano. Lo que merecíamos era la muerte. Solamente la gracia de Jesucristo que vino y tuvo misericordia de nosotros, hermano. Tenemos que vivir de rodillas dándole gracias a Dios. Sea cual fuera la justicia que se aplica, la respuesta es que el hombre no merece nada ni puede pretender nada. En el trato de Dios con los humanos, lo esencial son su voluntad y su misericordia. En el trato de Dios con los humanos, lo esencial es su voluntad y su misericordia. Vamos ahora del 19 al 29. 19 al 29. Y dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha estimado a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro de deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a ti y a mí. Como también en Oseas dice, escuche, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, ahí estamos nosotros, y a la no amada, amada, somos nosotros eso. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Escuche, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, escuche, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Ese era lo que nos merecíamos nosotros. Y los que se van a llevar muchos todavía. Porque dice que este pueblo, el de hoy día, va a ser peor que Sodoma y Gomorra. Y usted sabe lo que pasó, cómo terminaron los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Con fuego y azufre. ¿Ok? Los exterminaron. ¿Ok? Porque Dios es soberano y ama al pecador, pero no ama al pecado. Romanos 9, del 19 al 29. En el pasaje anterior, Pablo ha mostrado que a lo largo de toda la historia de Israel se ha venido produciendo el proceso de elección y selección de Dios. Eso lo notamos, lo hemos aprendido. Dice, cuando el alfarero hace una vasija, esto no puede hacerle sugerencia ni discutirle su destino. El alfarero tiene el poder absoluto sobre la arcilla para hacer de ella algo destinado a un uso honorable o vulgar. Y la arcilla no tiene derecho a protestar. Pablo en realidad tomó este ejemplo de Jeremías. Dice Jeremías 8,
18, 1 al 6. Le voy a traer eso un momentito. Jeremías 18, 1 al 6. Pero voy a leer rapidito. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas. Y la vasija de barro, escuche, que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió, la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Amén. Dice que es un ejemplo de la paciencia de Dios, eso del alfarero. Este pasaje ha inspirado un coro que se canta en muchas iglesias, que usted lo sabe. Dice: yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Lo que pasa, a veces no saben ni lo que cantamos. Yo quiero ser un vaso nuevo, y tú no sabes lo que estás cantando a veces. Amén. Pero debemos recordar que fue con angustia de corazón que Pablo escribió este pasaje. Se enfrentaba con el hecho desconcertante de que el mismo pueblo de Dios, sus propios parientes, habían rechazado y crucificado el Hijo de Dios. Pero Pablo no termina así su argumento. Continúa diciendo que los judíos hayan rechazado al Mesías ha sido con el fin de que se les abriera la puerta a los gentiles. ¿Okay? Vino un mal para un bien. Pablo en su carta estaba aclarando a los judíos y sabía que la única forma de reforzar su argumento era con citas. Y así es, hermano, y así es con ustedes. Yo traigo citas también. Usted, yo siempre digo, corroboren lo que yo digo. No se casen con lo que yo solamente les digo. Lean el capítulo, si tienen duda apunten. Y si yo no se las aclaro, pues las aclaramos. Usted me escribe o lo que sea. Estudiamos lo que tengamos que estudiar, pero no se quede con dudas. No se quede con dudas. Y Pablo le traía a los judíos la palabra porque era lo único que los podía convencer. Era como único que él podía ganar esa discusión con los judíos, porque los judíos conocían la palabra, conocían la ley. Entonces él tenía que venir con la misma ley y entonces probarle que él estaba bien y que ellos estaban mal. ¿Okay? Así que pasa a citar textos que prueben que el Cristo fuera rechazado por los judíos y aceptado por los gentiles. Había sido de hecho anunciado por los profetas. Eso ya había, usted sabe que Isaías 55 habla mucho de eso, de lo que le pasó a Jesús. Oseas había dicho que Dios, el profeta Oseas, que Dios haría que fuera pueblo suyo uno que no lo era. Oseas 2:23, no voy a volver porque ya más o menos leímos algo, y que serían llamados hijos de Dios. Oseas 1:10 también habla de eso, 2:23 y 1:10. O sea, Isaías 10:22 había previsto una situación en la que Israel podría haber evitado su ruina si hubiera tenido entendimiento, hermano. O sea, el que quiso salvarse cuando vino Jesucristo se salvó, y hubieron muchos judíos, un remanente que se salvó. O sea, que no, el que quiso meterse en la olla y perderse, se perdió. Hasta Judas, hermano. Judas tuvo la oportunidad de no ocupar el puesto de Judas. El puesto de Judas estaba profetizado, pero no decía que era Judas el que iba a traicionar. Pero Judas se puso el nombre, ¿ok? Como mucha gente se pone el nombre de derrota, como mucha gente se pone el nombre de condenado, ¿eh? Y Jesús vino a salvar este mundo, a salvar a lo que se había perdido, porque nosotros estábamos perdidos y Él vino a salvar lo que estaba perdido. Eso es importante que usted lo entienda. Gracias por el remanente pudo permanecer representado. El mismo Pablo estaba representado en ese remanente.
Y el 9, vamos al 9, el 30 a 33, que son los últimos versículos. ¿Ok? Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y él habla de Jesucristo, y Jesucristo vino y él lo puso ahí. El Señor se puso en medio del pueblo, ¿ok? Y ustedes saben lo que le pasó, ¿ok? Y pone piedra de tropiezo, pero el que quiere tropezar, tropieza, hermano, pero el que no quiere tropezar, no tropezaba, ¿ok? Aquí Pablo traza un contraste entre dos actitudes para con Dios. La de los judíos que pretendía alcanzar la debida relación con Dios mediante el propio esfuerzo, y dicho de otra manera, para que quede claro lo que quiere decir fundamentalmente la idea de los judíos en que un hombre mediante la estricta obediencia a la ley podría llegar a tener una cuenta positiva con Dios. Ellos creían que haciendo las cosas de la ley, Dios iba a estar en deuda con ellos, con el resultado de que Dios estaría en deuda con él y le debería la salvación. O sea, Dios le debía la salvación a ellos, imagínense. Y esa era la actitud arrogante del judío. Por eso es que no pudieron ver a Jesús, porque Jesús venía humilde. Ellos esperaban un guerrero que venía a aplastar a todos los gentiles, ¿ok? Y Jesús no, Jesús en carne vino y los amó, y vino con amor, vino con un hombre humilde lleno de amor, ¿ok? Y no lo pudieron entender ni reconocer. Pero estaba claro que siempre era una batalla perdida, porque la imperfección humana no podía nunca satisfacer la perfección de Dios. Eso es cuando tratan de hacer la ley. Nada que el hombre pudiera hacer por Dios podría, escuche, ni empezar a devolverle a Dios lo que ha hecho por el hombre. Por más esfuerzo que tú hagas, hermano, siempre estamos pagando la deuda. Eso es precisamente lo que Pablo descubrió. Como él decía, los judíos se pasaban la vida tratando de satisfacer una ley cuya obediencia les dejará en paz con Dios, y nunca lo conseguían, porque tal cosa era imposible, hermano. Eso de cumplir la ley era imposible para el hombre. Los gentiles no estaban empeñados en tal empresa, pero cuando se encontraron de pronto cara a cara con el amor increíble de Dios manifestado y ofrecido por Jesucristo, cuando el hombre se enfrentó, el gentil se enfrentó a Jesucristo y vio su amor ofrecido por Jesucristo, sencillamente se arrojaron a los brazos, y esa, la no amada, fue la que amó a Jesucristo. De tal amor con entera confianza. Fue algo así como si los gentiles vieran la cruz y dijeran, si Dios me ama de tal manera, puedo confiarle mi vida y mi alma. El judío trataba de hacer que Dios quedara en deuda con él. El gentil estaba contento de estar en deuda con Dios. El judío creía que podía ganarse la salvación haciendo cosas para Dios. El gentil se sumía en la admiración de lo que Dios había hecho por él. El judío trataba de llegar a Dios por sus obras. El gentil llegaba a Dios por el camino de la confianza y de la fe. En el Antiguo Testamento se mencionan varias veces una piedra. En Isaías 8:14 y Isaías 28:26, en Daniel 2 del 34 al 44, ¿se acuerdan de la piedra que hablamos en Daniel? Y en el Salmo 118:22, esas se las voy a leer. Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Lo repito, Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la cabeza
del ángulo. Cuando los cristianos empezaron a buscar en el Antiguo Testamento anuncios de la venida de Cristo, se encontraron que estas referencias a la piedra maravillosa y se dieron cuenta que se referían a Cristo. En los evangelios se dice que fue Jesús mismo el primero que hizo la identificación y se aplicó a sí mismo el Salmo 118:22. Él mismo. En Mateo 21:42, usted lo busca, Mateo 21:42, el mismo Jesús dice, dicta ese versículo que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra del ángulo, que hablaba de él mismo. Los cristianos reconocieron figuras de Cristo en la piedra que era el fundamento estable. La piedra angular, que daba unidad a todo el edificio. La piedra que había sido desechada y luego reconocida como la más importante de todas. La cita que hace Pablo combinaba Isaías 8:14 y Isaías 28:16. Y dice: los cristianos entendieron que su significado era que Dios se había propuesto que su Hijo fuera el fundamento, hermano, de la vida de todos los hombres, que Jesús fuera el fundamento de la vida de todos los hombres. Pero cuando Él vino, los judíos lo rechazaron, y rechazar el don de Dios, que era para su salvación, se convirtió en la causa de que quedaran excluidos. Esta figura de la piedra aparece varias veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 4:11, en Efesios 2:20 y en Primera de Pedro 2:4-6. La verdad eterna, todo esto es de la piedra. La verdad eterna que contiene este pensamiento es que Jesús fue enviado al mundo para ser el Salvador de todos los hombres. De todos los hombres. Amén. Todos son llamados. Así que inclúyase. Si el corazón de una persona responde al amor de Jesús y le recibe como Salvador, para ella lo es. Pero si el corazón de una persona queda totalmente insensible o lo rechaza, para ella es la condenación. Jesús vino al mundo para nuestra salvación, pero por nuestra actitud hacia Él podemos recibirla o rechazarla. Amén. Y ahí dejamos el estudio ya de hoy. Gloria a Dios. Terminamos un poquito más tempranito, gracias al Señor. Pero entendimos un poco sobre esta problemática y Pablo habló de la problemática de los judíos. Entonces Pablo tenía que venir y a través de la palabra probarles a ellos, hermanos, que ellos no eran el cofrecito de oro que Dios tenía. No. Ellos eran los que querían, podían ser; los que no querían, podían ser condenados también. O sea, que Dios es soberano. Y hoy, en este momento, Dios tiene la puerta abierta. Él dice que llama. Y si tú le abres la puerta, Él entra. Y no solamente entra, cena contigo. Así que el llamado está abierto. ¿Ok? No te condenes. No te vayas para la parte de los perdedores. Sino que la puerta está abierta para ti también. Y Dios te toca. Así que ábrele tu corazón y ven al Señor en esta noche si no has venido. Amén. Mucha gente que entra a ver los estudios, amén, y no sabemos quiénes son, pero Dios sabe quién tú eres, hermano. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es la puerta que Dios te ha abierto para que tú puedas ser salvo. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que han estado por ahí. A Carlito, a mi hermana Mili, veo por ahí a Lourdes, la pastora, que bueno, a Rode, gloria a Dios. Ahorita estaba Arjona también por ahí, a Linda, vi a Papote también, a Vanessa, a Toñita, vi a tanta gente linda que está cogiendo los estudios. Acuérdese que estos estudios, si usted, este es el número 9, pero
Los primeros 8 ya están grabados y este mismo está grabado, lo quiere volver a ver. Lo puede ver también Daniel y Apocalipsis. Usted sabe que estuvimos casi un año sobre Daniel y el Apocalipsis y los cubrimos completito capítulo por capítulo, y tenemos los fundamentos aquí mismo en Family Study Group. Usted puede verlo de una forma gratuita, hermano. Esto es un regalo de Dios para ustedes, amén. El más que me gozo soy yo, el más que recibo soy yo, amén. Y Dios es el que me da la bendición grande. Gracias por él. Vamos a orar a Dios, amén. Por Jesucristo vamos a presentar. Tenemos varias personas que presentar, amén. Y únase conmigo para hacer esta oración final. Mi hermano Paquito va a entrar en unos tratamientos, y hay varias personas enfermas también. Gloria al Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas buenas que nos da, por tu palabra, que es la verdad. Y tú quieres, Señor, demostrarnos en esta noche que tú eres el Rey soberano, y tú lo has sido, lo serás, y siempre lo fuiste, Señor. Gracias porque tú eres el que manda. Gracias porque nosotros somos barro en tus manos, Señor. Danos forma, oh Padre Celestial, pero en esta ocasión nos abres la puerta, Señor, y tu Hijo Jesucristo ha muerto por nosotros, Señor. Qué gran privilegio tenemos, que tenemos esa puerta abierta, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque tu amor llegó a tal punto que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, hermano, que Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice que Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Hay tantos versículos que podríamos decir, Señor. Gracias por todas estas verdades. Gracias por esta palabra que es luz y lumbrera nuestro camino, como dice el Salmo 119. Gracias por cada hermano. Bendice, Señor, a cada familia aquí conectada. Oh Dios del cielo, mira, Padre Celestial, todas estas plagas de COVID y todo esto, aléjalas de la familia de Dios, Señor. Glorifícate, protégenos, Señor. Oh Padre Celestial, glorifícate de una forma especial en cada una de las vidas. Bendice a Paquito, que va a entrar en un tratamiento. Glorifícate en su vida de una forma especial. Ayúdale junto con Nanette, Señor. Bendice ese matrimonio de una forma especial. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante esta semana. Ayúdanos, Señor, que en tu presencia no sea parte de nosotros, en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por venir, gracias por estar aquí, Señor. Ustedes, y ya sabe que puede ofrecerle estos estudios a otras personas, pues, que tengan sed de Dios. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Agradecido de Dios y de ustedes por la audiencia, en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.